que veamos cómo son los usos constructivos, cómo se usa el agua, dónde entra esta clase. Esta clase entra en la parte del uso del agua principalmente para uso público urbano, es decir, para abastecer a la ciudadanía y algunas actividades primarias que requieren las ciudades. eh, Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En cómo diseñamos sistemas de bombeo y sistemas hidroeléctricos, ¿no? Para ello, entonces ya nos metemos más a la materia y tenemos que identificar, bueno, tenemos que recordar algunos principios básicos, que es el concepto de energía y potencia del agua en un sistema hidráulico, concepto que ustedes se supone ya vienen manejando desde hidráulica básica, donde habían ejercicios de calcula, calcula la potencia, calcula la energía que necesita la bomba, la turbina, o que te entrega la turbina, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no es más que hacer pues un breve resumen, una breve recapitulación de esas ecuaciones que se necesitan y que entendemos por energía y potencia del agua en un sistema hidráulico. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que utilizar estos conceptos de dos maneras. Una, para aprovechar aquello que nos brinda el agua, es decir, en el caso de sistemas hidroeléctricos, la energía que tiene el agua cuando la tenemos almacenada de cierta manera. Entonces, aprovechar sus propiedades en cuanto a energía y potencia para generar electricidad, o nosotros a través de una máquina impulsar ese líquido para conducirlo a otro punto, ¿no? Entonces, son los dos. O nos da potencia, nos da energía, o nos ayuda a obtener energía, o nosotros tenemos que suministrarle energía para poder lograr nuestro cometido, ¿no? Entonces, de las dos formas es como vamos a ver esta clase. Entonces, bueno, antes que nada, recordar lo que es la ecuación de continuidad, o bueno, lo que llamamos la ecuación de continuidad, que es en palabras más estrictas, sería el principio de conservación de masa, que básicamente nos dice que si yo aíslo parte de un sistema y identifico una entrada y una salida, la cantidad de flujo másico que yo sea capaz de medir en la entrada, es decir, en la sección uno, en este ejemplo tenemos una vena, lo que siempre pone, ¿no? Una vena líquida. Por ejemplo, esto se puede representar, una vena líquida puede ser parte de un conducto a presión o inclusive de un flujo a superficie libre, ¿no? Simplemente es aislar, digamos, una línea de corriente y ver cómo se comporta. Entonces, este ejemplo es muy general, ¿no? Puede ser para tuberías o puede ser para canales, ¿no? Entonces, ¿qué identificamos en este sistema? Bueno, primero que la cantidad de flujo másico que yo mida en la entrada, si no tenemos incorporaciones y si nosotros aseguramos que es un flujo permanente, debe de ser la misma cantidad de masa que yo mida en la salida, ¿no? Eso lo entendemos muy bien. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos a través de la ecuación de continuidad, ¿no? Que para nosotros los ingenieros hidráulicos es una ecuación sumamente sencilla que nos dice que el gasto en la sección uno debe de ser igual al gasto en la sección 2. Y la definición de gasto, el gasto se puede calcular como el área multiplicada por la velocidad media que tenga ese fluido en la sección, ¿no? Medida perpendicularmente a esa sección, o medida de forma normal a esa sección, ¿no? Entonces, esto pues, es sencillo, ¿no? Esto todo lo entendemos de hidráulica básica, lo han ocupado ustedes ya muchísimas veces. Aquí lo vamos a seguir ocupando, no hay otra más, así es como podemos calcular el gasto, así es como nos va a servir esta ecuación para darle solución a nuestros ejercicios. Es sencilla, ¿no? ¿Alguien tiene aquí algún problema, alguna duda, algo respecto a la ecuación de continuidad? Supongo que no. Entonces, pues es sencillo, ¿no? Es básico, ¿no? Entonces, otra cosa, cuando alguien les diga, o cuando ustedes digan, ¿cómo calculo el gasto? Y los estudiantes e ingenieros ya graduados como tal, se dedican, cometen un error cuando dicen, ¿cómo puedo calcular el gasto? Y dicen con continuidad. Y dicen que continuidad es igual a Q igual a A,
A por B, ¿no? Eso no es continuidad. Continuidad es esto, que exista una continuidad en el flujo másico, ¿no? La definición de gasto, que es lo que propiamente se tiene que decir, ¿cómo calculo el gasto? Pues con la definición de gasto, ¿no? De área, área por velocidad es igual al gasto, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces, ahí, como dejarles esa nota, porque todavía los chicos en canales, cuando los veo en canales que ya llevaron, ya llevaron por lo menos dos o tres hidráulicas, siguen diciendo que continuidad es igual a Q es igual a A por B, ¿no? Y eso no es continuidad, es la definición de gasto, ¿no? Una de las formas en las que podemos calcular el gasto. No es, no es la única forma en la que podemos calcular el gasto, ¿no? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, aquí tenemos la ecuación de continuidad, ¿no? Pero también para ese mismo sistema aislado en el cual observamos una línea de corriente, una vena líquida, como quieran llamarle, también sabemos que en cuanto el otro principio básico, el segundo de los tres principios básicos, que es el de conservación de energía, aplicado a este sistema, nos dice que en cada sección, en cualquier punto de esa vena líquida, yo tengo una energía disponible. Energía que se debe de conservar de un punto a otro, porque eso es lo que dicen las leyes de la física, ¿no? Que la energía no se crea, se destruye, ¿no? Simplemente se transforma. Entonces, si aplicamos esto a la entrada y a la salida, identificamos varias energías, ¿no? Tenemos la energía potencial, la energía cinética y la energía de presión, ¿no? También se le llama interna, ¿no? Yo lo he visto en libros como energía interna. Bueno, no recuerdo muy bien. No recuerdo muy bien si energía interna le llaman a la suma de estas dos, a la energía cinética y a la energía de presión, o solo a la energía de presión. No me acuerdo muy bien ahí. Pero por lo menos esas son, en un inicio, esta es la cantidad de energía que tiene disponible el líquido. En la salida, pues de manera homóloga, tenemos estas mismas energías, la energía de presión, perdón, la energía potencial, la energía de presión y la energía cinética, ¿no? Son energías por unidad de peso del líquido, ¿no? Ese es el nombre que reciban, ¿no? Energía es energía disponible por unidad de peso del líquido, ¿no? Así es el nombre. Ahorita vamos a ver por qué se le llama así. Sin embargo, para que en esta sección 2 se siga cumpliendo las leyes de la física, de la termodinámica, que dice que la energía se tiene que mantener de un punto a otro, de una sección a otra, aplicada ya, digamos, a la hidráulica, debemos de considerar una transformación de energía que nosotros le llamamos pérdidas, ¿no? Eh, Se usa el concepto de pérdida, sin embargo sabemos que la energía no se pierde, ¿no? Simplemente se transforma. En el caso de conductos a presión, se convierte esa energía, digamos, el residuo de estas tres energías se convierten en energía calorífica, principalmente por el rozamiento que existe entre las paredes de la tubería y el fluido, ¿no? Entonces, ese es principalmente el tipo de energía al que se transforma. Un porcentaje, un porcentaje grande de estas HR, ¿no? Sin embargo, pues nosotros lo seguimos considerando como un valor, ¿no? En este caso, esta ecuación de la energía pues tiene unidades de metros, ¿no? Y recordar que la ecuación de continuidad pues tiene unidades de metros cúbicos sobre segundo según el sistema que nosotros estamos utilizando, ¿no? O el sistema internacional que es el que comúnmente utilizamos nosotros como unidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se integra la ecuación? Pues de esta manera, ¿no? De este lado, del lado izquierdo de la igualdad, tenemos toda la energía disponible en nuestro punto de partida y del lado izquierdo tenemos toda la energía disponible en esa segunda sección, más las pérdidas que se generan de un punto a otro, ¿no? Mm, Creo que esto lo saben, saben de dónde viene la ecuación, se puede hacer el análisis, viene de considerar la segunda ley de Newton, se aplica la segunda ley de Newton, trabajas de manera algebraica y llegas a esto, ¿no? Lo pueden buscar en los libros si quieren, no lo voy a hacer yo porque pues ya se supone que en hidráulica básica lo hacen. Donde sí lo hago, por ejemplo, es en hidráulica de canales, ¿no? En hidráulica de canales volvemos a deducir esta ecuación porque me interesa que vean cómo esta ecuación se transforma,
cómo se debe de transformar para poder ser aplicada en un conducto a presión, porque en el caso de hidráulica de canales, esta P sufre una transformación, ¿no? Porque esto indica que está a presión. Sin embargo, en los conductos a superficie libre, pues consideramos siempre que como están en contacto con la atmósfera, no existe una presión, ¿no? Es decir, que que el fluido se conduce únicamente debido a acciones de la gravedad, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, bueno, aquí pues creo que no hay más que decir, es sencillo, es fácil. Otro concepto que vamos a necesitar, necesitamos continuidad, conservación de masa, del flujo másico, conservación de la energía, y entonces, bueno, bueno, aquí ya viene qué significa cada variable. Sabemos que es la energía potencial, lo que decía, la energía de presión, la energía cinética, las pérdidas, por unidad de peso, ¿no? Ese es el nombre correcto que decirle, ¿no? La energía por unidad de peso, ¿no? De partículas del fluido que estamos analizando, ¿no? Así lo encuentran en los libros, ¿no? Algo que llamamos, y esto es muy importante, en los sistemas de bombeo, principalmente en los sistemas de bombeo y en las centrales hidroeléctricas, en estos dos tipos de sistemas, tenemos que definir algo que llamamos carga piezométrica. Son muy importantes las cargas piezométricas, ¿no? Nos van a servir para identificar cuándo falla la tubería o, sí, principalmente cuándo falla la tubería, cuándo el sistema ya no está funcionando como debería, ¿no? Ese concepto es el que llamamos carga piezométrica, bueno, que es básicamente la suma de la carga potencial, de la energía potencial, perdón, de la energía potencial, eh, de la energía potencial o la carga de posición, más la energía de presión o la carga de presión, esta suma, ¿no? Que si la vemos en este esquema, esta línea que tenemos de pues de aquí, de B1, de la carga de velocidad 1 a la velocidad 2, es lo que llamamos la línea de las cargas piezométricas, ¿no? Y que es importante identificar para nuestros casos. Entonces, tuvimos una reunión antes de que iniciara el semestre, o sea, hace 2 semanas, creo que el día miércoles o el jueves, hubo una reunión del departamento. Siempre se hacen reuniones antes del semestre, inclusive Inclusive a veces durante el semestre llegan a hacer reuniones con los profesores del departamento y nos dan un panorama, ¿no? De cómo ha ido, cómo están los alumnos, de qué se quejan los alumnos, este, cómo están en cuanto a conocimientos, eh, si sí saben aplicar los conocimientos que vieron en sus materias y cosas así, ¿no? La verdad es que no sé cómo investigan eso, ¿no? Se supone que les hacen encuestas y cosas así, pero pues, muchos que no los contestan, ¿no? Sin embargo, algo que nos recalcaron a los profesores de hidráulica básica y de hidráulica de máquinas es que los alumnos no saben Salud. qué es una carga piezométrica, ¿no? Se supone que desde hidráulica básica también lo vienen identificando, ¿no? Sin embargo, pues nos dijeron, es que los alumnos no saben qué es una carga piezométrica. Voy a hacer énfasis, dado a eso, voy a hacer énfasis con ustedes en que una carga piezométrica, no se les olvide, apúntenlo ahí en algún lado, es igual a la carga de posición, bueno, es igual a la suma de la carga de posición y la carga de presión, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Seguramente en su proyecto les voy a pedir que identifiquen esa línea para las condiciones. Se tiene que identificar, lo vamos a ver más adelante, porque les digo, nos da una pauta para saber si nuestro acueducto, en el caso de sistemas de bombeo, está funcionando bien o está al borde del colapso, ¿no? Es decir, que se vayan a tronar las tuberías, ¿no? Muy bien. A la suma de las tres energías que tenemos disponible en una sección, a todo eso en hidráulica de máquinas, en hidráulica básica los ejercicios se acostumbran a desmenuzar esto, ¿no? O sea, a tener la versión completa, desmenuzada, elemento por elemento de la ecuación de la energía. En el caso de hidráulica de máquinas, a nosotros nos conviene utilizar lo que llamamos la carga total o la energía total en la sección. Es decir, sumar estos tres elementos, estas tres energías, sumarlas y llamarle a todo esto H mayúscula, ¿no? La carga total. En hidráulica de máquinas es más importante definir las cargas totales, porque esas son las que nos van a decir
si estamos cumpliendo o no con los requerimientos que se nos solicitan en nuestros proyectos de, ya sea de bombeo o de centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, esto nos sirve más a nosotros, ¿no? Así es como nosotros vamos a trabajar. Ya no vamos a desmenuzar tanto esto, salvo cuando nos pidan las cargas piezométricas, tenemos que recurrir a esta ecuación, ¿no? Sin embargo, pues no hay mayor problema, ¿no? La verdad es que es muy fácil. A lo mejor como dice, ¿no? Yo le comento luego a mi esposa, no, es que, le digo, es que esto es muy fácil, luego no sé, no entiendo por qué se traban tanto, ¿no? Y lo que todos te dicen, no, me dice, es que tú pues ya lo has visto muchas veces y se te hace fácil, ¿no? Sin embargo, para los chicos, pues a veces, porque no se mantienen actualizados o no están al pendientes con los estudios, pues se les van olvidando las cosas, ¿no? Entonces, procuren siempre ir a la par de la clase, ¿no? O sea, lo que hayamos visto hoy, que no se les olvide, procuren que no se les olvide, pongan atención, que si no para su proyecto, en este caso, como dejamos proyectos, pues para su proyecto luego tienen una serie de dudas, de errores que digo, es que ya no deberían, para cuando estamos haciendo el proyecto, ya no deberían de tener esas dudas, ¿no? Y sin embargo va a haber uno o dos que me va a decir, oye, es que a mí no me sale esto, ¿no? O me va a presentar una ecuación así toda bien rara o o sus resultados a través de gráficas y las gráficas van a estar todas absurdas, ¿no? Cosas que no deben de pasar. Entonces procuren estar siempre a la par de de su clase. Entonces, introduciendo este término de carga total en una sección, la ecuación de la energía, esto que tenemos acá, pues simplemente se reduce a llamarle H1 es igual a H2 a las pérdidas, ¿no? Estas son las ecuaciones de manera pues, más general o de manera más simplista que nosotros utilizamos para este curso. Nada más, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar lo que llamamos potencia y energía, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es la energía? Pues la energía, según la ecuación que tenemos aquí, no es más que, bueno, la energía total que posee un fluido en una sección, nótese que es el fluido en una sección, se dice que la energía es igual a su peso por la carga, ¿no? Si nosotros despejamos la carga, eh, la energía queda dividida entre la W minúscula y entonces es por eso que llamamos que esta es la energía por unidad de peso, ¿no? Es decir, de esta definición de energía, si nosotros aislamos H, dejamos a la H grande solita, por eso es que acá arriba siempre le llamamos energía de presión por unidad de peso, ¿no? Porque así es, acostumbramos llamarle también a esta H como la energía total que tiene el fluido en una sección, ¿no? Sin embargo, porque la asociamos a esta energía dividida entre la unidad de peso para tener esa carga total, ¿no? Entonces, de ahí. Muy bien. Recordando cuál es la definición de peso, que es igual a la masa por la gravedad, decimos que la cantidad de, bueno, aquí es donde empezamos a tener un poquito, no quedan claras algunas cosas, ¿no? ¿Cómo yo puedo determinar la energía que tiene una sección? Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice aquí, la cantidad de masa en una sección transversal no queda claramente definida. Y sí, ¿por qué? Porque la masa está relacionada a un volumen. Entonces, digan ustedes, si yo secciono aquí, si yo veo esta sección, es decir, este circulito, ¿cómo le asocio una masa? O sea, no es muy... tendríamos que darle un espesor o considerar un ancho para esa sección para tener ahora sí un volumen, relacionarla con una masa, poder tener el peso, ¿no? Entonces, no queda claramente definida, ¿no? Entonces, para estos casos, en vez de trabajar con la energía total en una sección, nos conviene utilizar el concepto de potencia en lugar del concepto únicamente de energía, ¿no? Entonces, sin embargo, la energía la vamos a seguir ocupando, ¿no? Pero aquí introducimos el término de potencia, ¿no? La potencia, pues no es más que la energía aplicada, la potencia es igual al trabajo durante un tiempo determinado, ¿no? Y el trabajo, pues está asociado de manera directa con la energía que se necesita para generar ese trabajo, ¿no? Entonces, por definición sabemos,
bueno, introduciendo lo que dice aquí, que la energía pues es igual, esta energía que tenemos aquí, igual a la masa por G por H, lo introducimos aquí, tenemos la derivada de tiempo, aquí pues esto es lo mismo, introducir estas dos ecuaciones es lo mismo, y aquí nada más recordando que el peso específico pues es igual a la densidad por la gravedad y que esto es igual al peso entre volumen, tenemos esta ecuación, ¿no? Sustituyendo de manera, sustituyendo estos términos acá abajo, llegamos a esta ecuación que nos dice que la potencia en un sistema hidráulico es igual pues a la derivada, bueno, a la variabilidad en el tiempo del peso específico, el volumen y la carga, ¿no? Entonces, todo esto, tomando algunas consideraciones, llegamos a esta, a la potencia hidráulica, que eso es lo que nosotros acostumbramos a utilizar en esta clase, ¿no? La potencia hidráulica, que es igual al peso específico por el gasto por H. Entonces, aquí tenemos el peso específico, aquí tenemos la H, y es claramente visible que la derivada del volumen, la variación del volumen entre tiempo, ¿a qué es igual? ¿Al gasto? Es igual al gasto, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que les decía ahí arriba que una de las formas en las que podemos obtener el gasto es Q es igual a A por B, ¿no? Al área de la sección por la velocidad normal a esa sección del fluido que tiene, pero también recordando que de manera física el gasto es la variabilidad o el cambio en el volumen durante el tiempo, ¿no? Es decir, aquí es donde queda introducido el gasto. De aquí parte o de aquí sale esa ecuación seguramente, según yo, ¿sí lo vieron en hidráulica básica esto, la de potencia hidráulica? Sí, Sí, sí. ¿no? Entonces, en hidráulica básica, bueno, haciendo esto, a lo mejor no lo recuerdan, yo también, mis clases de hidráulica básica eran muy, siento yo que eran muy de concepto, eran muy de ecuaciones, ¿no? Y ver las deducciones, ¿no? Y cuando terminaba la clase, pues no había entendido nada, ¿no? Solo sabía que esta ecuación era la que me iba a servir para calcular la potencia hidráulica, ¿no? Sin embargo, pues no, yo creo que en ese entonces, pues también yo entiendo cómo son los alumnos. Yo en mi caso, como estudiante, era muy distraído, tendía mucho a distraerme fácilmente. Entonces, hoy espero yo que con esta clase ustedes refuercen esos conocimientos de que con conceptos muy sencillos o conceptos muy sencillos y consideraciones muy sencillas es que llegamos a ciertas ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso, la potencia hidráulica, pues resulta de considerar la energía que tenemos en una sección, introducir, en vez de utilizar el concepto puro de energía, introducir el concepto de potencia física, relacionarlo con esa energía y poder llegar a una ecuación que nos va a permitir, de manera fácil, la verdad es que de manera fácil, con las dos variables más importantes que se necesitan para sistemas de bombeo e hidroeléctricos, que son la carga y el gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque con la carga y el gasto son los parámetros que en los proyectos siempre vamos a necesitar. Para este tipo es lo que siempre vamos a necesitar. Porque necesitamos cumplir con un gasto, siempre vamos a tener un gasto de diseño. Las obras hidráulicas siempre deben de llegar a eso, a un gasto de diseño. ¿De dónde viene el agua? Pues eso ya es cosa que ustedes van a ver en hidrología. En hidrología se ven modelos, en la hidrología que ustedes van a ver, se ven modelos, bueno, se ven técnicas estadísticas en hidrología, cómo se aplican las técnicas estadísticas, cómo aplicar esos modelos estadísticos les va a permitir llegar a unos resultados, dependiendo cómo lo hagan, pueden trabajar directamente con valores de gasto, con valores de lluvia. Cuando trabajan con valores de gasto, pues los modelos les dan de manera inmediata cuáles son los gastos de diseño ¡Ay, asociados a periodos de manchas! retorno, ¿no? Eso lo van a ver más adelante. ¡Manchas! Eh, Cuando trabajan con lluvia, tienen la necesidad de utilizar modelos lluvia-escurrimiento. ¿Para qué? Para que esa lluvia que se precipita, valga la redundancia, eh, cómo convertir esa agua a gas, ¿no? En palabras sencillas, es eso, ¿no? Cómo yo convierto el agua a gas.
Eso es lo que llamamos los modelos lluvia-escurrimiento, ¿no? Y hay varios modelos. El modelo más sencillo es el racional americano, que es una ecuación que para cuando ustedes estén en su clase de hidrología la van a ver. Es una forma de obtener el gasto, que es Q es igual a C por I por A, ¿no? Donde C es una constante, I es la intensidad de lluvia y A es el área de la cuenca. Entonces, así es como van a obtener sus gastos de diseño. Sin embargo, este método racional americano o método racional americano modificado, hay dos versiones por ahí, eh, tienen un límite de aplicación, ¿no? Entonces, a lo mejor me estoy adelantando de sus clases de hidrología, tienen un límite de aplicación, es decir, la ecuación se puede aplicar para un cierto límite de área, ¿no? Según si tu cuenca es de cierto tamaño, yo lo puedo aplicar, si no, yo tengo que irme por otro modelo más completo, ¿no? Los modelos más complejos son los que llamamos los sintéticos para obtener hidrogramas y cosas así, pero lo van a ver más adelante, ¿no? Entonces, aquí pues aquí ya utilizamos, digamos, esa parte que ustedes van a ver en hidrología, ¿no? Es todo un tema, es un universo esa parte de la hidrología, la verdad. Entonces, se tienen que hacer muchísimas cosas para obtener ese Q, ¿sale? Porque ese Q puede estar en función, puede estar en función de dos cosas. De lo que en el caso de los sistemas, por ejemplo, de abastecimiento de agua potable, está relacionado directamente con la cantidad de agua que necesita la cantidad de población que tú tienes en tu ciudad. Es decir, si yo tengo 100 habitantes, según la normatividad, te dice ahí cómo calcular cuál es la dotación que tú le tienes que dar y tienes que darle esa cantidad de agua, ¿no? Obviamente, es un dato en base a la cantidad de población. Sin embargo, ese dato tienes que ver si lo puedes cumplir con la cantidad de agua según tu estudio hidrológico, ¿no? Tu estudio hidrológico te va a decir, tú tienes tanta agua, ¿no? O este es el agua que puedes extraer, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver si podemos cumplir o no, ¿no? Entonces, eso ahí es donde chocan los dos mundos, ¿no? La ingeniería me dice, yo tengo tanta agua, pero la normatividad te dice, tú tienes que darle tanta agua a la población. Entonces, si yo tengo un volumen, lo que veíamos en las clases pasadas, ¿no? Las cuencas pues están en déficit, los acuíferos están sobreexplotados. ¿Por qué? Porque de manera natural yo tengo un volumen disponible de agua, pero la población a veces, dependiendo del caso, Mil te manchas. puede demandar una ¿Dónde está cantidad el menor, una manchas? cantidad igual o una cantidad mayor. Cuando Hola. te demanda una cantidad ¿Y el mayor, manchas? pues tú ya tienes un estrés hídrico sobre tus fuentes de Mm, abastecimiento, ¿no? ¿Y el Entonces, manchego ahí es dónde donde está? no empatan muy bien o donde no se han hecho como ¿Dónde está políticas manchas mía? para decir, oye, si Tráeme el aunque la manchas, Eli. población Tráeme el manchas. necesita tanta Corre, agua, pero córrele. tú no puedes Tráeme el extraer manchas. más agua de la que tienes, pues Eso, no lo mía. hagas, ¿no? Eso es algo, esa es ahí todavía una brecha que hay, ¿no? No quedan muy empatadas esas dos cosas. Córrele, mía, córrele. Y la carga. La carga, en el caso de los sistemas de abastecimiento, la carga pues es el desnivel que yo tengo que vencer para llevar el agua de un punto a otro punto, ¿no? Es decir, esa energía disponible de un punto a otro punto. Y en el caso de los sistemas hidroeléctricos, pues es la presa, como yo tengo almacenada el agua, ese almacenamiento me va a dar una carga de posición y esa es la energía que yo tengo disponible o la que yo tengo así reservada para poderla ocupar cuando yo la meto a turbinar, es decir, cuando la meto ya a la turbina. Entonces, estas dos variables son las principales para nosotros, el gasto y la carga de diseño, ¿no? Así. Entonces, ¿qué unidades tiene la potencia hidráulica? Dependiendo del sistema que estemos utilizando, en el sistema MKS gravitacional tiene kilogramo fuerza por metro sobre segundo, ¿no? Donde pues las unidades aquí están, ¿no? Para el caso del peso específico utilizamos el kilogramo fuerza por metro cúbico, el gasto está en metros cúbicos sobre segundo y la carga en metros, ¿no? Sin embargo, para el sistema internacional el peso específico pues viene dado por el kilogramo, se me olvida su nombre, tiene un nombre medio rarito, no es kilogramo por eso, es kilogramo. Lo vi, lo andaba viendo hoy en la mañana mientras estudiaba. Ahorita se los digo. Mm, lo había visto hace ratito. Mm, 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 mm.
Kilogrametros, se llama, kilogrametro, es como se llama, kilogrametro por metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado. Las unidades del gasto y de la carga pues, se siguen manteniendo aquí. Aquí es donde simplemente varía el peso específico. En realidad, pues todo esto se traduce a a Newton por metro cúbico. Todo esto se transforma por metro cúbico. Eh, Sin embargo, esta es como la versión completa, ¿no? Entonces, simplemente identificar cómo pasamos de un sistema a otro, principalmente en el peso específico, en los valores o en las unidades que estamos utilizando del peso específico, ¿no? Ustedes están acostumbrados, seguramente están acostumbrados a utilizar el valor del peso específico de 1000 o de 9810, ¿no? Entonces, 1000 está para el MKS gravitacional y 9810 es para el sistema internacional. Entonces, en los ejercicios que veamos más adelante, pues si yo no les especifico en qué unidades obtengan la potencia o la energía, o etcétera, eh, pueden utilizar cualquiera de los dos, cualquiera de las dos formas de obtener, bueno, de tener el peso específico y van a estar bien, no va a haber mayor problema. Si en el ejercicio yo les especifico obtengan la potencia en watts, en kilowatts, entonces pues van a tener que obtenerla de esa manera, ¿no? Ahí ya, digamos, si no está especificado, utilicen cualquiera y si está especificado, pues vean cómo llegan a esas unidades, ¿no? Simplemente. Entonces, recordemos que la potencia hidráulica la obtenemos de esta manera y que la cantidad de energía está asociada, o sí, la cantidad de energía está asociada con la potencia de esta manera. Es decir, que de esta forma también yo puedo obtener la energía, ya no utilizando el concepto puro de energía, sino introduciendo aquí la potencia. Si yo despejo de aquí la cantidad de energía, me va a decir que la cantidad de energía es igual a la potencia efectuada durante un tiempo. Entonces, esa es una ecuación que no tengo por aquí. Nunca la he puesto, sin embargo, cuando veamos los ejercicios, cuando yo les digo que calculen la energía que necesitan suministrarle o que les está suministrando el fluido, la máquina, etcétera, eh, no voltean a ver esto, no voltean a ver esta ecuación. Entonces, aquí vamos a relacionar la potencia hidráulica y con esta ecuación relacionen la energía, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos dos ejercicios que tengo aquí, que no recuerdo de dónde los saqué, sé que los saqué de algún libro y no me acuerdo de dónde. Estos dos ejercicios se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Entonces les voy a compartir, bueno, una es si quieren, por favor, anótenlo de una vez. Sí, yo creo que mejor de una vez tomen una captura de pantalla, una foto, lo que quieran, y se los dejo de tarea, ¿no? Estos dos ejercicios siempre se los dejo de tarea a los muchachos. ¿Por qué? Porque son sumamente sencillos. ¿Qué les dice? En este caso, este ejercicio, creo que lo saqué no me acuerdo de dónde, de un par de libros. Dice, la bomba entrega una potencia de 50 kilowatts, entonces watts, ¿no? Nos dicen que el diámetro en la entrada, en el tubo 1, antes de la bomba, es de 200 milímetros, que el diámetro en la descarga es de 150 milímetros. Tenemos una reducción. Nótese que sí podemos conectar diferentes diámetros a la bomba, no de manera exagerada, o sea, no podemos poner, por ejemplo, un diámetro en la entrada de 200 milímetros y un diámetro en la salida de 5 milímetros, hay cosas que son absurdas, hay un rango como para jugar con los diámetros. Sin embargo, en este caso, nótese, nótese eso, ¿no? Y hago énfasis en esto porque me ha tocado ingenieros que dicen que si la bomba tiene un diámetro dado del impulsor, las tuberías tienen que tener ese mismo diámetro, ¿no? Es una historia que luego se las voy a contar.
Muy bien, ¿qué características también nos están dando? Nos están diciendo, nos están dando todo, la verdad. O sea, nada más tienen que haber elevación en E y la carga de presión en C, ¿no? Entonces, la carga de presión aquí y, y la elevación en E, ¿no? Es muy sencillo, muy, muy sencillo. Mm, y como inciso B, nos piden calcular la carga total, H, y la piezométrica en las secciones A, C y E. Entonces, también A, C y E. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, van a tener que utilizar potencia hidráulica, ecuación de continuidad, ecuación de la energía, carga piezométrica y carga total. No hay más, no hay menos. O sea, no hemos visto nada más, no hemos visto nada nuevo, son cosas básicas. Sin embargo, se los dejo de tarea para el día lunes y el día lunes, de todos modos, dependiendo si tienen si tienen problemas, lo, lo resolvemos en clase o les digo los resultados y si vemos que alguien tuvo muchos problemas, pues lo resolvemos en clase, si no ya lo damos por hecho. Entonces, por ahí me dicen si podemos usar Excel. ¿Pueden usar Excel? Pues sí, sí pueden usar Excel. Sin embargo, lo que pido que cuando me entreguen su tarea, no me entreguen el Excel, ¿no? O sea, eh, bueno, pueden entregármelo si ahí me van poniendo anotaciones de, a ver, primer punto estoy haciendo esto, segundo punto estoy haciendo esto, y no nada más me ponen una tabla ahí con columnas y resultados que no entiendan, ¿no? Entonces, piensen en que el día de mañana ustedes van a tener que, cuando sean ingenieros, van a tener que hacer informes. Y en los informes uno tiene que decir de manera exacta qué es lo que estás haciendo, ¿no? Redactar un informe, pues debe de introducir o debes de decir la metodología que estás usando, qué ecuaciones estás usando, qué consideraciones has hecho y por qué las haces, ¿no? Entonces, piensen en que el día de mañana van a tener que ustedes hacer eso. Entonces, presenten tareas muy presentables, por favor. Que se entienda, ¿no? Que si yo se las doy a mi esposa, le diga, a ver, ¿crees que está bien? Pues ella lo lea, vea que tiene sentido y digamos, sí, está bien, ¿no? Y no nada más ver ahí resultados, números y cosas así. Entonces, este ejercicio es sumamente sencillo. Esta es de la parte de cómo se integra un sistema de bombeo, un esquema muy sencillito. Y el segundo esquema es un sistema hidroeléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen aquí? En el sistema mostrado ya nos están dando el gasto. Nos están dando el gasto. Acá arriba, ¿qué nos dan? Sí, aquí nos dan, aquí de manera indirecta nos están dando el gasto y podemos obtener la carga, ¿no? Entonces, como tip. Acá abajo nos están dando el gasto y la carga. También la carga nos la están dando, ¿no? Eh, Nos están dando las pérdidas que hay en la tubería 1, la tubería 2 y las pérdidas en la tubería 3. Entonces, si se dan cuenta, nos dice que el agua pierde energía en esta tubería a razón de 6 metros y en el segundo tramo a razón de 4 metros. Es decir, de este punto a este punto ya se perdieron 10 metros de carga, ¿no? En la descarga, eso lo vamos a ver más adelante, básicamente la pérdida es de cero, ¿no? Y eso lo vamos a ver por qué. Porque más adelante cuando veamos centrales hidroeléctricas, les platicaré por qué la pérdida es aproximadamente igual a cero. ¿Qué nos piden aquí? Calcule la potencia hidráulica que aprovecha la turbina, es decir, esto de aquí, ¿cuál es la potencia hidráulica que aprovecha la turbina? Considere un sistema 100% eficiente y calcule la generación de energía diaria si la turbina opera 20 horas. Entonces, si yo ya tengo la potencia, me piden que considere cuánto vale E, si el tiempo es de 10 horas. Y yo ya tengo la potencia, entonces ahí, ¿vale? Para que luego no me manden un mensaje diciendo, oiga, es que no nos dijo cómo calcular la energía. Entonces, calcule la generación.
y determine la elevación del agua en el tanque de oscilación que conecta los puntos uno y 2. Es decir, esto que está aquí es lo que llamamos tanque o torre de oscilación, ¿no? Entonces, que calculemos cuánto vale H aquí, la elevación del agua. Entonces, ¿qué conceptos van a seguir utilizando? Pues igual, continuidad y ecuación de la energía, ¿no? De un punto a otro y bla, 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 bla. O sea, sencillo, está muy, muy sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces, para la media hora que nos queda, pues vamos a terminar de ver esta primera unidad, que lo voy a ver de manera muy sencilla y muy rápida, mejor dicho, de manera rápida, porque estos componentes que vamos a ver aquí los tenemos, digamos, sistemas de bombeo y sistemas hidroeléctricos, ¿no? El temario viene así, velo al inicio del curso y otra vez velo otras dos veces cuando veas los temas ya de manera particular. Entonces, componentes principales de un sistema de bombeo, componentes principales físicos, es decir, qué es lo que podemos encontrar de manera física en un sistema de bombeo, cómo se integra un sistema de bombeo, los elementos y lo que llamamos los conceptos de carga estática y carga dinámica, ¿no? Entonces, esto lo voy a ver de manera muy rápida porque, como les digo, lo vamos a ver más adelante otra vez. Aquí voy a hacer énfasis simplemente cuáles son los elementos más comunes, no necesariamente todos estos, que se pueden encontrar en un sistema de bombeo. Los más complejos sí pueden tener todo esto, los más sencillos no. Entonces, ¿qué tenemos? Aguas arriba, debemos de tener un lugar del cual tomamos el agua. En este esquema está esquematizado, vaya, un tanque de succión. Es decir, aquí tenemos un tanque con agua. No necesariamente. Puede ser directamente del acuífero, no, directamente del acuífero puede ser, o puede ser, por ejemplo, de un lago, ¿no? O inclusive de un río. Sí, puede ser, ¿no? Inclusive, ¿no? O puede ser a lo mejor, bueno, una presa, puede ser también de una presa, que se podría hacer un lago o un tanque, si hacemos la similitud, puede ser eso. Sin embargo, aquí está representado un tanque de succión, ¿no? Pero que se quede claro que no necesariamente, ¿no? Puede variar ahí un poco. Es decir, el lugar donde tenemos el agua, ¿no? Principalmente. Y de manera importante es el lugar a donde llega el agua. Por lo regular aquí sí tenemos almacenamientos al cual debemos de hacerle llegar el agua. Entonces, esos son los dos extremos, ¿no? Como lo que llamamos las condiciones de frontera, son tanques, bueno, es el lugar de donde tengo el agua y un tanque de entrega, ¿no? Esas son lo que llamamos condiciones de frontera. ¿Qué tenemos a los extremos? Es eso. Obviamente, por ser un sistema de bombeo, tenemos aquí unas bombas, ¿no? Puede ser una, pueden ser varias. El lugar donde residen esas bombas es lo que llamamos la casa de máquinas. Esto que dice aquí casa de máquinas, todo esto. ¿Qué incluye la casa de máquinas? Si ustedes ven la imagen que tenemos en el WhatsApp, déjenla ver, para ver si es cierto y no digan mentiras. En el grupo de WhatsApp, lo que tenemos ahí es una foto bueno, es una foto obviamente, de bombas, pero es dentro de la casa de máquinas de la PB5 del sistema Cuxamala. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, si se dan cuenta, si ven la foto, pues hay varias bombas, esas cosas naranjas que están ahí son varias bombas. Tenemos las tuberías con amarillo y tenemos una serie de elementos, ¿no? Ven tuberías por todos lados y cosas así, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos dentro de la casa de máquinas? Pues encontramos grúas. Si el sistema es muy grande, encontramos grúas. ¿Para qué? Para poder manipular las bombas cuando se les da mantenimiento, quitarlas, ponerlas, quitar las carcasas, abrirlas, hacer la limpieza, etcétera. Y tenemos una serie de válvulas que nos van a permitir la operación de estos sistemas. No solo eso, también tenemos dentro de la casa de máquinas tenemos la parte electromecánica, es decir, los paneles, los botoncitos, las computadoras que nos permiten operar esas máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque las operamos de manera, es como se opera, ¿no? Entonces, dentro de las casas de máquinas,
justo enfrente, pues también está todos los aparatos electrónicos, computacionales que nos permiten darle operatividad a estos sistemas. Muy bien. Entonces, ¿qué viene aquí? Si se dan cuenta, algo que voy a hacer énfasis es que antes y después de la bomba tenemos válvulas. Tenemos válvulas de diferente tipo, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué pueden ser, por qué son de diferente tipo, ¿no? ¿Qué función cumplen? Principalmente cumplen la de aislar la bomba cuando necesito aislar la bomba, es decir, que no tenga agua para desarmarla, darle mantenimiento, etcétera. Algunas de ellas también sirven para proteger la bomba, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, recapitulando, tenemos condiciones de frontera, que en este caso tenemos dos tanques, tenemos la casa de máquinas donde están las bombas, una serie de elementos dentro de las casas de máquinas. Posterior, fuera de la casa de máquinas, tenemos la línea de conducción, esta línea de conducción, que pues no es más que no es más que la tubería por la cual pues circula el agua, ¿no? De manera sencilla. Pero en ese tramo de conducción, en esto que llamamos comúnmente acueducto, nos vamos a encontrar con una serie de dispositivos que tienen la finalidad de proteger y de asegurar que funcione de manera correcta el acueducto. Tenemos válvulas de admisión y expulsión de aire, tenemos válvulas de desfogue, tenemos principalmente estas dos, y tenemos dispositivos de control de transitorios hidráulicos. Nótese que las válvulas de desfogue se encuentran en los puntos bajos de cada tramo, es decir, en este tramo de aquí, en este tramo, en esta subidita de aquí, la válvula de desfogue se encuentra acá abajo. En el tramo de aquí a acá, otro punto que baja y vuelve a subir, tenemos la válvula de desfogue acá. Es decir, estas válvulas de desfogue tienen el objetivo de que cuando se le tiene que dar limpieza o se le tiene que dar mantenimiento al acueducto, necesitamos sacarle el agua. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ponemos válvulas de desfogue en los puntos donde se puede acumular el agua para desfogar. Y las válvulas de admisión y expulsión de aire, una de dos, pueden ser con estas dos funciones, admitir o expulsar aire, o pueden ser simplemente para expulsar aire, ¿no? O sea, una de dos. O tienen las dos funciones o solamente sacar el aire, ¿no? Dependiendo el caso, dependiendo el análisis que se tenga que hacer para decidir si necesitamos de este tipo o simples, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estas válvulas de admisión y expulsión de aire? Pues es cuando el acueducto yo ya le di mantenimiento, está vacío, no hay nada. Lo único que hay dentro de la tubería es aire. Entonces, una de sus funciones es cuando yo echo a andar el modelo, esto se empieza a llenar de agua, y en ciertos lugares, que como bien dice aquí, que son en las partes elevadas de los pequeños tramos que se forman, empieza a haber acumulación de aire. Entonces, uno de sus objetivos es que salga el aire, ¿no? Expulsar el aire. ¿Para qué? Porque esas burbujas de aire pueden provocarle daños a la tubería cuando entran a zonas de mayor presión. Entonces no nos conviene. Entonces lo ideal pues, es sacar ese aire para que se llene todo de agua, ¿no? Para que tengamos, digamos, algo así como un medio continuo, ¿no? Otra de las cosas que también nos sirven es admiten aire cuando la presión baja, justo para que esta línea de la energía o la línea de cargas piezométricas, eh, para que la línea de cargas piezométricas no baje, no baje, porque esta, digamos, no se mantiene estática, se puede mover. Entonces, queremos que no baje esta línea para evitar daños a la tubería. Entonces, también pueden permitir que cuando baja la presión, como la presión dentro de la tubería llega a ser menor que la atmosférica, dejamos que entre el agua, ¿no? Perdón, dejamos que entre el aire para tratar de recuperar un poquito, ¿no? Para que no haya problemas de cavitación en las tuberías. Entonces, a grandes rasgos, estos son los elementos con los que contamos. Profesor, A grandes rasgos. Sí. está mal esquematizado esto, ¿no? Tendría que, la descarga en el tanque de entrega tendría que estar arriba, ¿no? Si no, tendríamos toda la presión hidrostática pegándole a la tubería. No necesariamente. ¿No? No necesariamente.
O Una sea, puede válvula check, estar, pero si tienes que romper esa presión sobre la válvula, ¿no? sí, pero en general, como tú ya estás considerando esto que llamamos carga neta, en la carga neta, que es la cantidad de energía, digamos, de inicio que tú tienes que vencer. Es decir, llevar el agua de esta superficie libre, llevarla a este punto. Como tú en el análisis ya lo estás considerando, tú estás asegurando que el agua entre aquí. O sea, no hay mayor problema. El agua entra. Sí, O sí, pues solo faltaría una válvula y entonces nada más. lo correcto es como dependiendo cómo se opera este acueducto, eh, puede llegar un momento en que si la presión no es la correcta para que el agua llegue a este punto, si yo no tengo una válvula aquí, pues sí, una válvula check, eh, el agua se va a empezar a regresar, ¿no? Entonces, eso es lo que no quiero. Entonces, lo común es que también aquí haya, dependiendo cómo sea el arreglo, es que aquí también haya válvulas, ¿no? Para impedir que esta agua se regrese, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo con lo que dice su compañero, ¿no? Sin embargo, puede ser la descarga, puede ser la entrega, puede ser acá abajo, puede ser acá arriba, ¿no? Por lo regular es acá abajo. Por lo regular se llenan los acueductos o los tanques de descarga, se empiezan a llenar desde la parte baja. ¿No? Y como les digo, más adelante vamos a ver, ya cuando veamos las ecuaciones de esto, cómo al considerar, digamos, el desnivel que tenemos que vencer más las pérdidas, yo aseguro que el agua llegue o llegue, ¿no? Eso no hay mayor problema. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bien. Muy bien. Entonces, dentro de la casa de máquinas, ¿cómo pueden ser los arreglos de la bomba? La bomba puede tener dos arreglos. Pueden ser bombas vertical, así, eje vertical, donde su eje pues, está de manera vertical, o pueden ser bombas de eje horizontal. Este caso que tenemos bomba de eje horizontal, pues es este. Es decir, el eje está así, de manera horizontal. Las bombas de eje vertical, así, se acostumbran cuando traemos agua. Bueno, se pueden aplicar principalmente en drenaje, cuando necesitamos llevar el agua, bueno, cuando llega el agua a cárcamos, necesitamos impulsarla a otros lugares para que se siga su camino, o en el caso de cuando extraemos agua, cuando son los pozos, ¿no? Los pozos de extracción de agua tienen un tipo de arreglo. Entra el eje, entra la pichancha hasta donde se ha detectado que tiene agua el acuífero y desde ahí se extrae el agua, ¿no? Entonces son dos tipos de arreglos, bombas de eje vertical y bombas de eje horizontal. Entonces no se les olvide. En el caso de las de eje vertical, la bomba no es esto que estamos viendo aquí. Esto que está aquí, este cuadrito con este como pequeño trapecio, esta no es la bomba. La bomba es este tubo que está aquí. La bomba está aquí. La bomba está en todo esto. La bomba no es esta parte de acá arriba, está aquí. Más adelante vamos a ver. En el caso de esto, pues sí, la bomba es esto, ¿no? No hay más, la bomba es esto. Entonces, aquí digamos ya es como un detalle un poquito más de qué es lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, aquí está la válvula check. Este mismo tipo de válvula es la que dice su compañero debería de estar acá. Y sí, dependiendo cómo sea el arreglo, debería de estar acá también una válvula check. Estas válvulas check, ¿cuál es su función? Que permiten que el agua vaya hacia acá, pero no permiten que se regrese, en dado caso que el agua se quiera regresar, ¿no? Entonces, no permiten que el agua vuelva a introducirse a la bomba, ¿no? Entonces, lo que hacen es que solamente permiten el flujo en una dirección. Entonces, este es un arreglo, digamos, como un acercamiento al arreglo, tanto de eje vertical como de eje horizontal, ¿no? Entonces, más adelante tenemos que volver a retomar esto, entonces, simplemente mencionarlo así, de manera sencilla, de manera burda. Igual esto lo vamos a ver rápido. ¿Cuáles son las variables de interés para nosotros?
Las variables de interés es lo que llamamos nosotros carga estática, que la carga estática es el desnivel geométrico que yo tengo que vencer para que el agua llegue de este tanque a este tanque. Pero además no es suficiente. La carga estática, acuérdense, entonces desde aquí lo digo, la carga estática es el desnivel entre las superficies libres del agua en la entrega y en la entrega y en la succión. Es ese desnivel, y aquí está indicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, dependiendo cómo sea el arreglo de la bomba, es decir, si la bomba se encuentra más abajo del tanque de succión, para esa carga estática necesitamos considerar estas pérdidas en la succión, ¿no? Es decir, porque de aquí a acá hay una pérdida de energía. Si yo no la considero y solo considero la elevación de este tanque y la elevación de este tanque, estoy en déficit, ¿no? Me falta un pedacito. Cuando la bomba es como este tipo, o cuando está, digamos, sobre el mismo plano, no hay tanto problema, ¿no? Pero en este caso, si la casa de máquinas está en un punto todavía más bajo, sí debemos de considerar esta pérdida en la succión. Y entonces, ¿cuál es el desnivel total que yo tengo que vencer? Es lo que llamamos la carga de bombeo. La carga de bombeo, pues es igual a la carga estática, que es el desnivel en el tanque de succión, más todas las pérdidas que se generen en esa conducción. O Esta sea, HR sub, la HR en la descarga y todas las pérdidas locales o por accesorios que yo tenga en todo este sistema. Si yo considero todas esas pérdidas y todas esa carga estática y todas esas pérdidas, yo aseguro que el agua llegue de este punto a este otro punto. o sea, ¿Alguna duda? ¿Sí? cuando pone las pérdidas por succión, si tenemos el cuarto de máquinas más abajo que el nivel del cárcamo, digamos, de succión, Ajá. eh, por presión hidrostática no llegaría hasta el cuarto bombeo, por lo cual no hay que vencer esas No, pérdidas, digamos. no sé, o sea, si tú me dices, bueno, oiga, pero si la casa de máquinas está más abajo, ¿no? Pero por carga de presión, pues el agua llega aquí. Y sí, estoy de acuerdo con eso, el agua llega aquí. Lo que pasa Porque es que cuando yo ya estoy en este punto, yo llego con. estoy más abajo, tengo que vencer para llegar hasta Ajá, arriba. entonces Ok. yo tengo que vencer de aquí ahora hacia allá arriba. Y si solo yo considero la elevación de este tanque y la elevación de este tanque, más las pérdidas que se generan aquí por fricción, principalmente por fricción, realmente estas pérdidas por descarga, las principales son por fricción, y no considero esta HR sub, sí va a llegar el agua, pero seguramente no va a llegar a los niveles que yo tengo considerados o que estoy necesitando, ¿no? Entonces, eh, sí tenemos que considerarlas, ¿no? O sea, sí llega el agua aquí, pero de aquí debo de considerar ese como pequeño déficit para que llegue el agua acá. Sin embargo, como muchas, dependiendo qué tan larga sea esta línea, es decir, qué tan separada esté el tanque de succión y la casa de máquinas, cuando esta línea es muy grande, sí se considera, pero si es como este esquema, donde tenemos unos 5 metros, no lo consideramos. No tiene tanta importancia esa pérdida en la descarga. Perdón, Hola. esa pérdida en la succión. No es tan importante, solo cuando este tramo Ay, no sea pasa muy nada. largo. ¿Ok? ¿Qué tal? Nada más para saludar. Muy Mande. bien, entonces, Pues aquí ¿qué es lo en que mi sí tenemos primera que clase. identificar? O sea, que quede claro Bueno, qué es lo que tenemos que identificar para que el agua llegue a este punto de manera ni satisfactoria, modo. la Ni carga modo, necesito comprar estática las y croquetas de todas las las pérdidas, bendiciones. ¿no? Aquí en esta ecuación a lo mejor faltaría Ay. considerar esta ¿Y HR manchas? sub, ¿no? Esa es la que faltaría considerar en esta ecuación. Ay, está Pero bien. como les digo, si no es muy grande la Ay, ¿en línea, que serio? es Qué bueno. Ah, gracias por servirle en el caso comida más común, pues siempre. no se considera, ¿no? Muy Sí, bien. sí vi. Mm, si no tienen alguna otra duda, Ay, ¿usted tenía pregunta, hambre? Ay, gracias. te paso al siguiente esquema. Gracias, doña Y Yo Candy. tengo aquí, una, Miren, profe. esto digamos, les dejo arriba para que sí, desayunen y así. Como más o Por menos si no les gusta cuánto es el temprano. rango para Pero gracias por considerar la servirle comida. H, Así, muchas la gracias. pérdida de Lo succión. aprecio mucho. ¿Cuánta desnivel debe haber? ¿qué desnivel? En desnivel, yo creo que si son más de 10 metros, tienes que considerarlo. Más de, no, inclusive creo que menos. Yo creo que de 5 metros en adelante,
Si el desnivel es de 5 metros, de este punto a este punto, hay que considerarlo porque esos 5 metros van a ser importantes. O la otra, si la longitud de este punto a este punto es mayor a 10 metros, hay que considerarlo. ¿Vale? Vale, Entonces, sí, digamos dos criterios, ¿no? Si la elevación de aquí a acá es mucha, si es más de 5 metros, considérenlo. Eh, o si la longitud que separa estos dos puntos es mayor a 10 metros, considérenlo, ¿no? O puede ser la combinación de ambas, ¿no? Que hay 5 metros de separación y aparte hay 10 metros de separación de un punto a otro, entonces pues hay que considerar ambas, ¿no? Entonces estas pérdidas por HR sub pues, se vuelven un poquito más grandes. Sin embargo, lo más común, o sea, lo más común es que siempre se construyan de esta manera, es decir, justo donde tenemos la toma, que esté pegadito, ¿no? O sea, donde tenemos el tanque de succión, siempre se asegura que esté pegado, ¿no? No hay mayor problema. Muy vale, bien, muchas entonces, gracias, profe. ¿no de qué? Muy bien, entonces, pasemos a cómo funciona, cuál es la idea, cómo idealizamos cómo funciona la bomba. La bomba pues está acoplada a un motor eléctrico, que es el motor eléctrico a través de una flecha, se encarga de transformar la potencia eléctrica que yo le brindo a ese motor, la convierte en potencia mecánica y la bomba, esa potencia mecánica cuando se la transfiere al agua se convierte en potencia hidráulica. Entonces, esta pH que tengo yo acá abajo es la que obtuvimos allá arriba, esta pH es esta, ¿no? Esto es lo que finalmente la bomba me va a estar dando, ¿vale? Esa es la cantidad de potencia que va a recibir el agua. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo doy, cuando yo le doy al motor yo lo conecto, pues digamos, a la red eléctrica, obtengo la potencia eléctrica. Cuando la potencia eléctrica es transferida a la bomba a través de esto que llamamos eje o flecha, la transformamos en potencia mecánica. Sin embargo, en esta transformación, la eficiencia no es el 100%, es decir, tenemos una pérdida de potencia, ¿no? Es decir, la potencia eléctrica es más grande que la potencia mecánica. Y cuando la potencia mecánica es transformada en la bomba a potencia hidráulica, también existe una pérdida. Es decir, si lo vemos en este sentido, la potencia eléctrica es más grande, después la potencia mecánica y la potencia menor es la potencia hidráulica, que esta es la que más me interesa a mí porque esta es la que le va a suministrar al agua, ¿no? Entonces, esto es lo que yo debo de asegurarme, ¿no? Debo de asegurarme que la potencia hidráulica sea la necesaria para cumplir con la finalidad de llevar agua de este punto a este otro punto, ¿sale? Ahí está, ¿no? Entonces, así, de manera sencilla. ¿Cuáles son las ecuaciones que nos permiten relacionar ese tipo de potencias, obtener qué tan eficientes son? Pues determinamos una relación que se llama eficiencia de la bomba, que se relaciona, bueno, que la eficiencia de la bomba es igual a la potencia hidráulica entre la potencia mecánica, ¿no? Y aquí solo estoy observando la bomba, es decir, lo que tengo en la entrada y lo que yo estoy entregando, ¿no? ¿Cuál es su eficiencia? La eficiencia del motor eléctrico. La eficiencia del motor eléctrico pues es la potencia mecánica entre la potencia eléctrica para obtener la eficiencia que tiene este motor eléctrico. Y hay una relación que permite relacionar la potencia hidráulica y la potencia eléctrica que se conoce como la eficiencia global del conjunto motor-bomba. Es decir, todo esto. Esa pues se relaciona, hay dos formas de obtenerla. Una puede ser como la potencia hidráulica, es decir, la potencia al final del equipo de bombeo entre la potencia eléctrica. Esta es la eficiencia del conjunto generador-bomba, ¿no? Motor-bomba le llamamos muchas veces. Y bueno, haciendo un poquito de álgebra, sustituyendo esto aquí y así, y bla, 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 podemos llegar a la relación de que la eficiencia del conjunto motor-bomba puede ser igual a la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor eléctrico, ¿vale? Entonces,
son unas relaciones que más adelante vamos a tener que utilizar, así, de manera sencilla. Y ahora, mm, las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas, pues también, similar al caso anterior, tenemos como condiciones de frontera, es decir, aguas arriba y aguas abajo. Tenemos un lugar del donde tomamos el agua, que en este caso pues siempre va a ser una presa. Puede ser una presa o puede ser un río, ¿no? Pero en México es difícil ver casos de ríos. Entonces tenemos una presa, la cual pues tiene un almacenamiento con agua. Aquí, digamos, tenemos energía disponible, tenemos energía almacenada y la descarga puede ser otro tanque o lo regular o lo más común es que sea el mismo río, ¿vale? Es el mismo río. Se descarga un río. Sí, se descarga un río, ¿no? En la mayoría de los casos esto es un río, ¿no? Aquí está idealizado como un pequeño, como un almacenamiento, pero en la mayoría de los casos es un río. ¿Qué elementos físicos tenemos? Pues bueno, tenemos aguas arriba, tenemos una serie de elementos que me van a permitir cerrar, aislar el sistema para que no entre agua y también para que no entren elementos muy grandes que puedan dañar a las turbinas. También para que no entre la vida acuática, ¿no? Entonces tenemos rejillas, tenemos compuertas, tenemos lo que llamamos la obra de toma, esta estructura para tomar el agua, y que las compuertas nos aíslan el sistema, es decir, tenemos aquí para cerrarle, es como una tipo válvula, le cierro aquí, ya no tengo agua acá adentro, y las rejillas para que no entren esos elementos que me pueden dañar o la vida acuática, ¿no? Ahí está. Tenemos, bueno, tenemos la casa de máquinas. Dentro de la casa de máquinas tenemos el generador y fuera de ella, o abajito de ella, digamos, tenemos lo que es la turbina. Aquí es donde está la turbina, ¿sale? Aquí es donde está la turbina. Entonces, dentro de la misma casa de máquinas, pues igual tenemos una serie de elementos que me permiten operar el sistema. Es decir, tenemos toda la parte eléctrica, todos los paneles que me permiten darle operación a esto, echar a andar la central hidroeléctrica. Y tenemos grúas, ¿no? Para poder desmontar esto, para darle mantenimiento a estas cosas y poder operar de manera satisfactoria. A diferencia de los sistemas de bombeo, casi no tenemos válvulas. Sí tenemos válvulas, pero muy pocas. Aquí tenemos una válvula antes de llegar el agua a la turbina y después de la turbina ya no tenemos, lo común es que no se tiene, no se tienen válvulas, ¿no? También no se tienen válvulas porque los diámetros que tienen estas tuberías llegan a ser muy grandes. A diferencia de los sistemas de bombeo, las tuberías son pequeñas, podrían decirse, comparadas con estos sistemas. Entonces, muchas veces no hay válvulas tan grandes, ¿no? Entonces, ahí está, de manera sencilla. Y entre la presa y la casa de máquinas tenemos un elemento que llamamos pozo de oscilación o torre de oscilación con la finalidad de evitar transitorios hidráulicos. Y en la descarga entre la casa de máquinas y el río, la descarga al río, también podemos tener un pozo de oscilación. Entonces, estos elementos pueden estar o no pueden estar. Depende qué tan largo sea esta tubería. Si esta tubería es muy larga, entre la casa de máquinas y la presa, debe de haber una torre de oscilación. Pero si esta distancia es muy pequeña, no tenemos espacio para meter un pozo de oscilación y pierde importancia meter el pozo de oscilación. Pero si la longitud de la tubería entre la casa de máquinas y el río es muy larga, tenemos que tener aquí el pozo de oscilación. Si no, igual, podemos prescindir de esto. Entonces, la configuración no necesariamente es como la que tenemos aquí. Es decir, podemos tener ambos torres, ambos pozos, como viene aquí, ambos pozos, o podemos tener solo uno, o aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Dependiendo del caso. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas El Cajón y La Yesca
ellas no tienen este pozo, aguas arriba no tienen este pozo, porque la casa de máquinas está casi inmediatamente después de la presa, pero la descarga es como de 500 metros de largo y entonces sí tenemos estos pozos de oscilación en estas centrales, ¿no? ¿Qué, qué función tienen exactamente, profesor? Perdón. Evitar transitorios hidráulicos, que en el caso de las centrales hidroeléctricas, los transitorios hidráulicos, imagínate, ¿no? Imagínate que pues aquí está funcionando todo, ¿no? Está funcionando todo, muy bonito, estoy generando electricidad, pero por alguna razón yo tengo que detener la turbina, ¿no? Por alguna razón yo tengo que cerrarle aquí, ¿no? O imagínate que, no sé, por alguna razón, ¿no? Hay casos muy drásticos, ¿no? Hay un caso donde estas rejillas ya tenían un deterioro, y entró un tronco, entró un tronco. Entonces el tronco viajó y llegó a la turbina. Cuando llegó a la turbina, pues en seco paró la turbina. Y entonces la energía cinética que viene viajando aquí, al encontrarse con una pared, lo que hace es que incrementa la presión, la empieza a incrementar. Imagínense, si esto fuera de tubería flexible, este diámetro se empezaría a expander, y la onda de presión empieza a viajar, empieza a viajar. Y si yo tengo este pozo de oscilación, esa energía que yo tengo de más se convierte en energía de presión, en energía potencial, y empieza a entrar el agua aquí. Aquí empieza a entrar el agua y el agua empieza a subir, empieza a subir. Y digamos, es una forma que yo tengo para contener esa energía. Porque si yo no tengo esto, Es más bien la para onda de, disiparlo, ¿no? ajá, para disiparla, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, si yo no tengo esto, la energía empieza a viajar, empieza a viajar. Cuando llega a este punto, yo ya tengo un desnivel en la energía. Es decir, en este punto, la onda de presión es más grande, o la energía que yo tengo disponible en este punto es más grande que la que yo tengo en la presa. Es decir, imagínate que la línea de la energía, en vez de ir para abajo, se va para arriba. Tenemos una pendiente positiva. Entonces la onda de presión empieza a viajar en esta forma, y cuando viaja de esta forma se vuelve a reflejar en este punto y vuelve a viajar hacia acá. Entonces, dependiendo de qué material sea esta tubería, puede explotar esto de aquí, ¿no? En el caso que les digo, de donde se introdujo un tronco, introdujo el tronco y ni siquiera dio tiempo para que se reflejara la onda, ¿no? O sea, no dio tiempo de nada. Se introdujo el tronco, se paró en seco la operación de una de las turbinas, y aquí se hizo tanta sobrepresión que explotó en la casa de máquinas. Explotó, literal, y murieron como 100 personas que estaban allá adentro. Entonces, la próxima clase les muestro las fotos. Hay un video ahí en YouTube de cómo explotó y ni siquiera dio tiempo, ¿no? Para que se disipara la energía, ¿no? Entonces, por eso son importantes tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿En dónde fue eso, profesor? Eso fue en Rusia, en Rusia. Mm, Y bueno, ya acabó la clase, bueno, básicamente ya acabó la clase. Simplemente mencionar que en este caso, a diferencia de la carga de bombeo, lo que necesitamos nosotros es determinar lo que llamamos la carga bruta. Que la carga bruta es la carga neta, que es el desnivel que existe entre la turbina y el desnivel de agua en la presa, es decir, ese desnivel entre esta elevación y la energía que yo pueda tener disponible acá. Y esa es la carga neta, eso es lo que llamamos carga neta. La carga bruta es el desnivel total entre los dos espejos de agua, aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba y aguas abajo. Y bueno, así es como la carga bruta se puede obtener, ¿no? Aquí está HE, está mal, aquí no debería de ser HE, aquí debe ser HN, ahí no he podido arreglar esa ecuación. Y similar, ¿no? Similar a los sistemas de bombeo, pues el gasto es el gasto de diseño que tenemos, y las cargas netas, las cargas brutas son lo que nosotros tenemos que identificar para que funcione esta central hidroeléctrica, ¿no? Y bueno, pues ya acabó la clase, la siguiente, ya nos falta poquito, ya es muy poquito lo que nos falta ver, entonces lo terminamos de ver la siguiente clase.
y aváncenle con su tarea. La entregan el lunes a su carpeta de Drive y ya el lunes la comentamos, ¿vale? De acuerdo, profesor. Sí, profesor. Sí, De profe. acuerdo. Entonces, si no tienen más comentarios, nos vemos el día lunes y disfruten su fin de semana. La carpeta de Drive que dijo ¿dónde es? Perdón, o es nuestra nada más y ya lo subimos después al café. Mandé el link en WhatsApp para que se metan ustedes ahí a la carpeta que hice para el grupo y cada uno de ustedes debe de hacer su carpeta personal y ahí subir sus tareas y proyectos y lo que vayamos haciendo. Ok, gracias, profesor. Ok, de acuerdo. Nos vemos. Hasta luego, que Hasta tenga luego, buen bye. Hasta luego, profe. Gracias, Igualmente, profesor. bye bye.